El Señor les bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. La palabra que nos alienta, nos fortalece. Yo lo he podido observar a través de lo largo de mi vida cristiana, cómo la palabra del Señor ha venido a ser el fundamento de mi vida, y he comprobado que se cumple lo que el Señor hablaba acerca del hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio es aquel que oye y hace la palabra del Señor. El hombre necio es aquel que oye y no hace la palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a marcar el parámetro a seguir en todos los ámbitos de la vida? Será la palabra de Dios. Por eso nos hemos interesado como congregación para que haya una palabra de Dios para ti todos los días y que esa palabra pueda quedar grabada en tu corazón. Este día vamos a ver la segunda parte del mensaje titulado Desde la Cruz. Ese es el tema que vamos a ver este día en su segunda parte, desde la cruz. ¿Qué aprendemos desde la cruz que el Señor nos enseñó? Y vamos a ir a la palabra, a San Lucas capítulo 23, versículo 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Vamos a quedar ahí con la lectura de la palabra del Señor. Ya hemos visto que desde la cruz aprendimos en primer lugar que el Señor, más allá de su propio dolor, Él pudo ponerle atención al dolor de los demás. Cuando les dijo a las mujeres: no lloren tanto por mí, lloren por ustedes, porque va a venir época cuando desearán no haber tenido hijos. Y el Señor estaba enfocándose hacia lo que le iba a llegar a Israel en el año 70, cuando uno de los emperadores romanos iba a invadir la ciudad de Jerusalén, destruyendo el templo, esparciendo a los judíos por todas partes. Esa etapa del año 70 hizo llorar a la nación israelita. Pero qué maravilloso es que desde la cruz todavía no estaba crucificado el Señor, sino que iba con la cruz hacia el Gólgota, y aprendimos esa verdad. Segunda verdad aprendida fue que el Señor mostró humildad al ir con la cruz. Vimos de cómo Simón de Cirene le ayudó en el camino, y el Señor permitió aquella ayuda. Él actuó con humildad, y qué lindo es actuar con la humildad de entender que siempre vamos a necesitar de los demás. Hay personas que viven la vida creyendo que nunca van a necesitar de los demás. Sí se va a necesitar de los demás. La pandemia, ¿verdad?, que se está viviendo todavía, ha mostrado la fragilidad humana. La pandemia ha mostrado que no respeta niveles sociales, niveles económicos, niveles políticos. Hasta los hombres más poderosos del mundo se han visto de rodillas frente a la enfermedad y han necesitado que alguien les ayude. Entonces la fragilidad humana es una realidad. Lo aprendimos a través de la porción. Hemos aprendido también que cuando el Señor moría hubo tinieblas sobre la tierra, y el Señor dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Cumpliéndose el Salmo capítulo 22, donde se exclama: Dios mío, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Naturalmente, Dios no era que hubiera desamparado a su Hijo para nada, pero aquel momento era tan duro en la humanidad de nuestro Señor enfrentando aquella situación, que sintió el peso del momento en que se estaba viviendo. Obviamente, sobre el Señor en aquel momento en la cruz se estaba sobrellevando todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros, cumpliendo lo que Isaías capítulo 53 enseña. Él llevó, ¿verdad?, nuestras enfermedades, pero también nuestras iniquidades fueron llevadas en la cruz del Calvario. ¿Qué nos enseña el Señor? Que Él nos ha amado, nos ha perdonado, así como lo aprendíamos en uno de los mensajes. Una de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús es el perdón de los pecados, la redención por su sangre. Este día veamos en cuarto lugar
la porción que acabamos de leer, Lucas 23:34, el Señor oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, Jesús nos enseña a perdonar. Quiere decir que en la cruz no solo es el lugar donde somos perdonados por el Señor, sino que en la cruz el Señor nos enseña a perdonar aún a nuestros peores enemigos. Y óigalo, aún a nuestros peores enemigos, el Señor nos enseña a perdonar. Jesús perdonó a sus peores enemigos en la cruz del Calvario. Él perdonó a los que lo habían ofendido desde el inicio. Él perdonó a los que desde el inicio le habían injuriado. Si hacemos una pequeña mirada retrospectiva hacia todo el proceso que el Señor había atravesado, estando él en el Getsemaní orando, allí llegó Judas que había comido alrededor de la mesa con él. Judas que había estado tan cerca que incluso había metido su pan en el plato del Señor y ahora lo estaba entregando, y el Señor tuvo que decírselo allí en el jardín del Getsemaní: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ha de haber sido duro para el Señor la traición de Judas. De ahí ver que la multitud llegaba con palos. Lucas creo que es el que dice que llegaron con espadas, ¿verdad? Llevaban espadas, palos, y la multitud, como que él era malhechor, lo prendieron aquella noche. Terrible, terrible. Lo llevan luego a donde estaba el Sanedrín. Del Sanedrín, donde estaba el sumo sacerdote, lo llevan a Pilato. De Pilato lo llevan a donde Herodes, lo vuelven a regresar a donde Pilato. Luego Pilato lo saca a lo que era el patio, y los soldados se reúnen, los pretorianos se reúnen ahí para estar haciendo escarnio de él, burlándose bueno, si hacemos toda una lista, no nos alcanzaría el tiempo para ver desde la cruz el perdón que el Señor estaba transmitiendo hacia personas que no estimaron su nombre, hacia personas que no estimaron lo que él hizo por amor a la humanidad. Y lo vemos ahí a los soldados dándole, dice la palabra en los evangelios, que le daban de puñetazos, le jalaban la barba, lo escupían, le daban bofetadas. Terrible el momento en que el Señor tocó que atravesar. Le pusieron una corona de espinas. Pilato, creyendo que con una buena azotada, pensándolo, ¿verdad?, que tal vez podía librarlo con una buena azotada, le dan una gran azotada, pero no, ¿verdad? No lo libró, porque no era Pilato el que lo iba a librar. Como el Señor le dijo: yo pongo mi vida y yo la quito. Voluntariamente he dado mi vida por la humanidad. Qué maravilloso es ver lo que aprendemos desde la cruz. Nos ayuda a tener la misma actitud del Señor, comprendiendo en hacer lo demás, ¿verdad? Cuando estamos frente a personas que han sido inhóspitas con nosotros. Piensa en este momento en personas que a través de los años han dañado tu vida, han dañado tu corazón. Piensa, ¿verdad?, en personas que han dañado tu corazón. Y yo creo que vale la pena retomar esa enseñanza que el Señor nos da y que ya la hemos mencionado en otras ocasiones, pero el Señor desde la cruz está enseñándonos a perdonar. Desde la cruz está enseñándonos a que sí se puede tener un corazón perdonador. Pero ¿cuál es la base del perdón que podemos darle a los demás? El perdón que recibimos del Señor. La palabra lo dice: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se da cuenta cómo el Señor, aún desde la cruz, Él estaba enseñándonos verdades trascendentales para nuestra vida. Él estaba mostrándonos el camino a seguir en medio de lo inhóspito de la vida. Personas que de pronto van a tratarte mal, o pensemos también, ¿cuántas veces hemos tratado mal a alguien? ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien? ¿Cuántas veces hemos herido el corazón de una persona? Es importante el perdón. El perdón en el griego tiene que ver con olvido. El perdón en el griego tiene que ver
con olvidar la ofensa y tratar de perdonar a aquellos que nos ofenden. Obviamente no lo podemos hacer en nuestra propia capacidad, y yo he llegado a esa conclusión. En nuestra propia capacidad es difícil que nosotros digamos que podemos perdonar. La naturaleza humana es resentida, la naturaleza humana es limitada, la naturaleza humana resiente, se amarga, y cuidado con la amargura, cuidado con el resentimiento, cuidado con guardar las ofensas del ayer. No es fácil. Todos, y sin equivocarme, puedo decirlo, todos en más de alguna ocasión hemos sido ofendidos, hemos sido maltratados y dañados por alguien. Que eso en primer lugar nos ayude a no tratar mal a los demás también. Recordemos aquel mensaje que yo les compartía acerca de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos en los demás, eso también lo vamos a cosechar. ¿Es usted una persona que no se cuida para hablar? ¿No se cuida para hacer comentarios? ¿No se cuida para hacer referencia a las demás personas, ofendiendo, dañando? Acuérdese, cada palabrita es una semilla y uno debe de entenderlo. Yo entendí esa verdad hace muchos, pero muchos años, en relación a la ley de la siembra y la cosecha, y qué importante es ponerle ojo a lo que hablamos, ojo a lo que hacemos, y cuidarnos de no sembrar lo negativo. Así que desde la cruz el Señor nos enseña a amar. Pero también, en cuarto lugar, desde la cruz Jesús nos enseña que Dios ama al pecador. Y oiga, desde la cruz el Señor Jesucristo nos enseña que Dios ama al pecador. Dos malhechores estaban crucificados a la par del Señor. Dice San Lucas capítulo 23, versículo 32, que llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Los llevaban. Estos dos malhechores que estaban junto al Señor, uno de ellos comenzó a injuriarle, comenzó a burlarse: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, bájanos a nosotros también de acá. Y comenzó la injuria. Mire qué terrible. El Señor estando crucificado, y ahí estaba recibiendo no solo la injuria de los soldados que estaban dañándole, no solo el olvido de la gente que anduvo en cantidades, miles de personas siguiéndole, y en la cruz estaba solo, pero ahí estaba también aquel malhechor injuriándole. Pero uno de ellos, dice la palabra en Lucas 23, 42, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, qué lindo. Sigue el perdón del Señor. Sigue enseñándonos el Señor el perdón. Como lo he dicho en otras ocasiones, ¿qué le hubiéramos respondido nosotros a este malhechor? La tradición les pone nombre, la tradición, ¿verdad? Hablan de ellos con nombre. La Biblia, de manera directa en los evangelios, no nos dice cómo se llamaban, pero ahí estaban los dos a la par del Señor. Pero mire, uno de ellos fue impactado por la presencia del Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba viendo al Señor Jesucristo como Rey. Estaba viendo al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El Señor vio más allá de lo que había encima de aquella persona. ¿Cuál era el trasfondo de aquel malhechor? De seguro era salteador, ladrón, asesino, a saber cuántas cosas había cometido. Era para la sociedad una lacra posiblemente, que nadie quería, pero el Señor lo vio con ojos de amor. ¿Se da cuenta lo que nos enseña el Señor en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario Él nos enseña a perdonar. Él enseña y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí también el que estaba a la par de Él lo perdona. Ambos criminales estaban cerca del Señor. Uno de ellos, como ya lo hemos visto, era duro, era terco, insultó al Señor, estaba hablando mal de Él. Pero el otro está confesando que se arrepiente y diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le perdona. El criminal, ¿verdad?, es perdonado por el Señor. El criminal es
es pasado por alto y recibe aquel perdón maravilloso de parte del Señor. Jesús no le pidió al criminal que leyera ciertos libros, porque claro, no podía leerlos en ese ratito. No le dijo, no hombre, mira, y vos ya que estás muriéndote, ¿verdad? Me estás pidiendo perdón. ¿Cuántos hay que han perseverado años y años y tú pidiéndome perdón? El perdón del Señor es un perdón, como lo hemos mencionado, incondicional, ilimitado. El perdón del Señor es un perdón total. Hay que aprenderlo. Desde la cruz el Señor nos enseña a perdonar. En quinto lugar, desde la cruz nos enseña que podemos morir con confianza. ¿El qué, pastor? Sí, desde la cruz el Señor nos muestra que la hora de la muerte no debe de ser una hora, ¿verdad?, de aflicción, de temor, de miedo. Hay personas que le tienen miedo a la muerte. Hay personas que incluso los insulta. Usted, si les habla de morir, los insulta si les habla de la muerte. Pero qué maravilloso es entender que el Señor nos muestra que desde la cruz Él nos enseña que podemos morir con confianza. En Lucas 23:46 dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió en esa paz. Él sabe que el Padre no lo ha desamparado. Él sabe que aunque hubo tinieblas y en el momento Él sintió el vacío y la soledad, pero Él está diciendo: Padre, Él murió sabiendo que era el Padre Celestial el que estaba pendiente de su vida. Él murió sabiendo que el Padre, y por eso le dice Padre, Padre, Padre. Esa expresión Padre marca una diferencia tremenda en la vida de una persona. Él muere con esa tranquilidad, Él muere con esa paz, Él muere, ¿verdad?, con esa paz que da la presencia del Señor. Desde la cruz, Él nos muestra que la hora de la muerte puede ser una hora de paz y de tranquilidad. Recuerdo las palabras que el apóstol San Pablo enseñaba a la iglesia cuando él decía: si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, decía él. Yo no sé, decía Pablo, qué escoger. Pablo hablaba de la muerte con mucha naturalidad. A Pablo no le preocupaba la muerte. Tampoco era un suicida, ¿verdad?, que estaba ahí buscando morirse. No era una persona que deseaba morir. Hay personas que en medio de las decepciones de la vida quieren morir. Hay personas que en medio de las dificultades de la vida están pensando en morir. No, el Señor no quería morir solo por morir. Él murió con un propósito, pero al igual que el apóstol San Pablo, él lo dice: yo no sé qué escoger, decía él. Me voy con el Señor, está hablando de morir. Me voy con el Señor, pero los dejo a ustedes y estoy ausente de ustedes. Me quedo con ustedes, pero estoy ausente del Señor. Entonces me veo, decía él, entre dos decisiones que no sé cuál tomar. Qué lindo. Él no veía la muerte con miedo. Él la muerte la veía como estar en la presencia de su Padre Celestial. No estoy hablando de que deseemos la muerte y anhelemos la muerte, busquemos la muerte, porque no, el único que la da y que la quita es Dios. De ahí ningún ser humano tiene la potestad, ¿verdad?, sobre la muerte. La muerte llega cuando Dios así lo permite, pero qué maravilloso es entender que la muerte no debe de causar temor ni angustia. Y Él sabe en qué momento se va a dar. Hay personas con temor a la muerte que quizás están oyendo este mensaje, y yo le digo: pon tu mano en las manos del Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu alma en las manos del Señor. Pon toda tu vida en las manos de Dios y te vas a dar cuenta que se puede reposar en Él. Desde la cruz, el Señor nos enseña que podemos morir tranquilos. Hay otra porción también en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice: consumado es. Consumado es. Que en otra porción dice: hecho está. Desde la cruz Jesús nos enseña que Él cumplió la obra del Padre. Ese consumado es de San Juan 19:30 nos muestra un grito de victoria. Nos muestra que Jesús había logrado con éxito cumplir la misión que el Padre Celestial le había dado en la tierra. Las Escrituras nos dan, ¿verdad? Las Escrituras nos demuestran el éxito del Señor.
En primer lugar, Dios rasgó el gran velo del templo. Eso lo encontramos en Mateo 27, 50 al 51. El velo del templo, que no era tan pequeño, medía 18 metros de ancho y era de 9 metros de altura. Era bordado en lino torcido de 10 centímetros de grueso, o sea que no cualquiera podría partirlo. Esta cortina era enorme y muy pesada. Para moverla utilizaban a 300 sacerdotes. Imagínense, este gran velo del templo era un muro hecho de tela. Separaba el lugar santo del lugar santísimo y era la separación entre el pecador y un Dios santo. Pero ¿qué sucedió? Y según Hebreos 9:7, Él en la cruz del Calvario dijo: consumado es. El plan que se me dio, perdón, la misión que se me dio, la he cumplido. La misión. Ahora, ¿por qué se rasgó? Porque Él en la cruz estaba abriendo un camino vivo, nuevo, donde ya no se necesitan intercesores para llegar a la presencia del Padre. Tú no necesitas andar buscando a nadie para que interceda por ti al Padre. Tú puedes llegar de una manera libre. Cualquiera puede creer hoy en la gracia del Señor y ser perdonado y llegar delante de la presencia del Señor y presentarse ante Él con toda la libertad. Ahora tú tienes un camino vivo, nuevo, delante de la presencia del Señor y puedes llegar a Él y ver esa bendición extraordinaria y maravillosa. Ver esa bendición de que hoy te puedes acercar delante de la presencia de Dios. Por eso Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro para nuestras vidas. ¿Quién es el que abrió el camino vivo y nuevo? ¿Quién es el que abrió el camino para que podamos hoy confiadamente llegar hasta Él? Fue nuestro Señor. Así que desde la cruz Él nos enseñó el camino vivo y nuevo. Desde la cruz Él nos mostró que hay un camino para llegar delante de su presencia. Él ya lo había dicho en San Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy, dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y viene todavía Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Ah, Felipe, le dijo el Señor, ¿cuánto tiempo he andado con vosotros y no me habéis conocido? El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Y qué lindo es entender esa verdad. Entender que el Señor, desde la cruz, desde que salió de donde Pilato iba en el camino, las mujeres llorando, aquel hombre Simón de Cirene ayudándole, las multitudes detrás, y llegar, ser crucificado, todo ese proceso fue un proceso de enseñanza. Significa que el Señor no solo enseñó cuando estaba en las ciudades, sanando, enseñando, predicando, sino aún en el momento de la pasión que Él atravesó y los momentos difíciles, nos enseñó verdades importantes que este día podemos recapitular. En primer lugar, Jesús nos enseñó que algunos, ¿verdad?, pasan momentos más difíciles que nosotros, y por dura que sea la situación, habrán otros pasando peores momentos que los nuestros, de los cuales va a haber que tener misericordia. Nos enseñó que también el pecado hace que se aparte la mirada de Dios, pero que la misericordia de Él es tan grande que es la gracia que nos da la salvación y la vida eterna. Desde la cruz Él nos ha enseñado a perdonar. Desde la cruz el Señor nos enseña a amar al pecador. Desde la cruz nos enseña que no debemos de tenerle miedo a la muerte y que podemos morir confiadamente. Desde la cruz el Señor nos enseña que se puede alcanzar el perdón aún en los últimos momentos de la vida. ¿Tú estás pasando un momento difícil en tu vida? ¿Estás enfermo? ¿Te han hecho el llamamiento para recibir al Señor, o a la hora que has estado viendo el programa te han dado ganas de recibir al Señor y dices: no, yo estoy viejo, ya tantos años que he perdido, tantos años que no le entregué mi vida al Señor, ya para qué? Hay oportunidad para tu vida este día. Hay oportunidad para tu vida en este momento. Si lo haces de corazón, el Señor lo verá. Si lo haces de corazón, el Señor lo verá.
No hay ningún ser humano que determina si alguien es salvo o no es salvo. La persona es salva cuando se entrega al Señor Jesucristo de corazón, cuando lo reconoce como Salvador personal. Y eso nos lo enseñó el Señor en la cruz del Calvario. Y Él en la cruz nos enseñó a que se puede cumplir la misión de Dios. Consumado es. Cumplió la obra que el Padre le ha dado. Y a todos mis hermanos y hermanas yo le digo, cumplamos la misión del Padre sobre la tierra. Él nos ha encomendado una misión. Mateo 28:20 lo dice. Mateo 28, del 18 al 20 lo dice: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mi amado, mi amada, cumplamos la misión de Dios, perseveremos hasta el final. Y usted, mi amigo, entréguese con todo el corazón y siga oyendo la palabra del Señor, siga leyendo la palabra del Señor, pero no dejes de entregarle tu corazón al Señor. Y en este mismo momento yo te quiero invitar a que le entregues tu corazón al Señor. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador personal, confiésalo como tu Salvador, recibe el perdón de los pecados en este momento. En este mismo instante aparecerá la oración de confesión delante de Él, y te invito a que la hagas. Y espero que a todos el Señor me los bendiga y sigamos conectados con la iglesia en las casas. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.